vamos a estar compartiendo en este tiempo. Buenas tardes a todos. Señor les bendiga. ¿Estamos bien? Bueno, en estos días atrás había algo que se estaba generando en mi cabecita y no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque en ciertas circunstancias o ocasiones o en el diario vivir pasan cosas, como a todos, a cada uno de nosotros, y bueno, cada uno de nosotros está rebotando. Rebota. Y bueno, cada uno decide cómo enfrentar las cosas que pasan todos los días, ¿no? A veces las cosas son graves, a veces son más leves, a veces, no sé. Y hay un dicho que generalmente se nos ocurre decir, o por lo menos a mí, y creo que está mal, está mal, mejor dicho, y que decimos, bueno, como nosotros trabajamos con tanta gente, o quizás frecuentamos con tanta gente, decimos, che, la gente, hay veces que, claro, te enojas y decís, la gente te va construyendo, te va haciendo de una forma que capaz que vos no querés ser así. Y cuando querés acordarte, vas formando en una persona que es totalmente diferente a lo que cuando empezaste a servir al Señor o a hacer las cosas que a Dios le agrada. Si se entiende lo que quiero decir. O sea, de alguna forma u otra uno se va haciendo una persona que no quiere ser, para hacerlo más sencillo. Y uno a veces se justifica diciendo, no, es que la gente te va haciendo así. Y se justifica, no, lo que pasa es que este es un ingrato, porque esto, porque se queja, porque tiene un montón de cosas para ser agradecido. Bueno, uno va viendo una serie de cosas que cuando querés acordar, claro, uno va no teniendo filtros en estas cosas, que en este filtro por supuesto es el Señor. Yo no lo digo por mí, lo digo capaz que a muchos les pasa. Y el filtro tiene que ser el Señor. Porque a pesar de todo, a pesar de ser humillado Jesús, a pesar de ser latigado, a pesar de después de ser crucificado, a pesar de ser humillado de todas las maneras posibles, él así todo, cuando estuvo casi muriendo, le oró al Señor y le dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así todo, no dijo, son unos ingratos. Lo primero que dijo fue, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Creo que una de las formas que nosotros nos justificamos a veces en la falta de amor que nosotros tenemos es mirar las faltas que tienen otros y no mirar como el ejemplo que Jesús dejó en este caso, ¿no? que recién acabo de mencionar. ¿Se va entendiendo? Y bueno, nada, yo creo que muchas veces nosotros esa parte que nos lleva a ponernos así, decimos, bueno, no, y después nos justificamos con el pasaje que decimos, no, por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar, y bueno, entonces entramos dentro de esa bolsa y ahí entramos en que no, lo que pasa es que la gente está difícil, y por eso es que a veces nos endurecemos un poco y a veces nosotros reaccionamos o actuamos de tal o cual forma porque la gente también te va haciendo así. Y esa es la justiforma que tenemos de poder de alguna manera tranquilizar nuestra conciencia o decir, bueno, Señor, lo que pasa es que esto es por esto. Y creo que no hay justificación delante de Dios. ¿Amén? Amén. La justificación es para nosotros. A veces nosotros vivimos de lo aprendido y vamos caminando por la vida según en el camino, pensando que tenemos muchas cosas claras y no la tenemos clara. Y a veces Dios viene con estos hinchanes de orejas para la vida de uno, para que uno vuelva hacia atrás, como dice en este contexto, que dice, tengo una cosa contra ti, perdiste tu primer amor. Y si no te arrepientes de donde has caído, te quitaré tu candelebro de donde... ¿La conocen ese? Qué duro eso, ¿no? Que Dios nos pide que nos arrepentamos de donde caímos. ¿Para qué? Para que volvamos a las primeras obras. ¿Ustedes se acuerdan, algunos que llevan años en el Señor, cuando uno recién arrancó, con qué amor y con qué polenta hacíamos las cosas?
y hoy nos piden lo mínimo y tenés que pedirlo 80 veces y con un cuidado y con un por favor para que no se ofenda el hermano o la hermana porque, no sabés. Y no tendría que ser así. Eso quiere decir que el primer amor que tuvimos en algún momento ya no está. Y si no está eso en nuestra vida, no está el Señor. Solo estamos nosotros viviendo de lo aprendido. Viviendo lo que aprendimos en alguna vez o lo que en alguna vez experimentamos, pero que ya pasó y estamos como al uruguaya, ¿viste? Diciendo que salimos campeones mundiales en el año 30. Bien al uruguayo. Vivimos de los recuerdos. Y los recuerdos para hoy pudieron haber sido testimonio, pero ya no sirven para hoy. Lo que es de hoy sirve para hoy. Y mañana vendrá otra cosa. ¿Se entiende? Y Dios nos dará la gracia, si Él está con nosotros, para que en el día de mañana podamos caminar con Él e ir resolviendo las situaciones que se nos ponen delante. Y claro, cuando uno ya tiene, ¿viste?, todo como medio manejado, aprendido, y bueno, pasa eso, aunque vivimos sin amor, pero las cosas las sabemos hacer y ahí van marchando. Y así andamos a veces. Muchos de los cristianos a veces viven así, viven sin amor, tibios o fríos, no sé cómo queramos decirle. Hoy no voy a ser tan agresivo como en otras ocasiones, voy a ser un poco más leve, pero la verdad de la palabra hay que decirla para que podamos entender y reflejarnos en esa luz. Amén. Si alguno se ofende, entonces es porque está mirándose en su propio espejo. Así que les pido por favor, no se ofendan, sino que escuchen la palabra de Dios que está escrita acá. Amén. Y a veces, bueno, nosotros perdemos ese tipo de sensibilidad también, no solamente con los que tenemos a nuestro alrededor, sino que lo más importante, que cuando nosotros perdemos esa sensibilidad y esa vinculación con Dios, es que perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo. Y cuando nosotros perdemos y dejamos de ser sensibles a la voz de Dios o a lo que Dios quiere decirte, a vos o a mí, quiero decirte algo, querido hermano o hermana, estamos en el horno si no escuchamos a Dios. Si ya no oímos la voz de Dios, estamos en el horno. Hay algunos que infelizmente no tienen un corazón, tienen un callo ya acá adentro. Un callo. No, pero tenés que ser así, porque si no, que viste, todo te entra y después ya no, viste, como que no. Porque cuando somos un callo, cuando tenemos un callo acá adentro, que un chaleco antibala, ¿para qué sirve el chaleco antibala? No te entran ni las balas. Y algunos vivimos así o viven así. Y cuando ya tenés ese problema en tu vida que hay una insensibilidad, pero ya extremadamente grosera en la vida de una persona, entonces ahí es cuando la persona debería preocuparse. ¿Por qué? Porque la insensibilidad también no es solo parte de que no te importa que está a tu lado, sino que la insensibilidad pierde la comunión con el de arriba, la perdemos. Y cuando no escuchamos a Dios, hay algunos que dicen, no, sí, yo escucho a Dios. ¿Cómo escuchas a Dios? O algunos que pretenden que Dios baje y les hable directamente en el oído, o buscan que les hable en un sueño, o buscan que les hable, o que baje un ángel y les hable directamente. A veces Dios te habla, pero con cualquier situación. No, pero esto no es de Dios. Sí, pero Dios te está poniendo a alguien al lado que te está haciendo ver. Cerrar la puerta, John, que está frío. Entonces, a veces nosotros queremos experimentar la voz de Dios, pero sin querer pasar ninguna situación. Nada. Solo escuchar la voz de Dios y bueno, que Dios dirija nuestras vidas por medio de su voz. La voz de Dios, mirá que se puede manifestar de muchas formas. Lo que pasa es que cuando uno está endurecido acá adentro, no escucha, no ve, no discierne qué es lo que verdaderamente Dios quiere decirte, o qué es lo que Dios quiere hablarte, o lo que Dios quiere mostrarte. Porque Dios también habla a través de situaciones. Y cuando Dios habla a través de situaciones, nosotros necesitamos tener la sensibilidad para poder discernir
qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Hay un pasaje bíblico donde relata una historia y habla mucho de la misericordia y habla también de la sensibilidad y habla también de aquellas personas que ya conocen el método en el cual tiene que vivir una persona que conoce al Señor, que es un método, yo le llamo así, un método religioso. Porque el método, la Biblia habla, dice que la letra lo único que hace, ¿qué hace? Mata. Y el espíritu da vida. Amén. En Lucas 10:25 dice aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí vamos bien. Amén. Amar al Señor por encima de todas las cosas, que eso lo hacemos todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te bancás, que tenés al lado? ¿Lo amás? ¿Lo querés? ¿Sí? ¿Sí? No. No mientan, digan la verdad. Según cómo se porte. ¿Cómo? Según cómo se porte. ¿Quién habló? Según cómo se porte. ¿Y vos cómo te portás? No te tiene que quedar nada, entonces. Si fuera por esa regla, no nos tiene que querer nadie. ¿En dónde me quedé? El 28. En el 28. Bien ha respondido, haz esto y vivirás, le dijo. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser, le dice. ¿Y a quién? ¿Y a tu prójimo? Como a ti mismo. Como a vos mismo. Queriendo justificarse a sí mismo, seguimos en el 29. Dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, y ahí le relata una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón, o un hotel, o una pensión, y cuidó de él. Al otro día de partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo: cuidádmele en todo lo que gaste de más y yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿El que cayó en manos de ladrones? ¿El que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Acá nombra 2 personas, un sacerdote y un levita. Personas que lo único que conocían eran su labor, lo que tenían que hacer. La conocían al pie de la letra, pero de una forma religiosa y no movidos por el amor y la misericordia de Dios. Y a veces muchos de nosotros estamos en esta misma condición. Hacemos lo que nos mandan hacer, pero no vemos más allá de lo que hay a nuestro alrededor. Estos 2, el sacerdote era el que en la sinagoga predicaba la Torá, la palabra de Dios, y el levita también era un religioso. Y había un hombre en aquel lugar, como dice la Biblia, que había caído en manos de ladrones y le robaron y le lastimaron. ¿Es así o no? ¿Dice así? Cuando estos 2 lo ven, ¿qué hacen? Siguen de largo. Siguen de largo. Y lo que quiero decir con esto es que no solamente cuando se pierde la sensibilidad espiritual para tener el discernimiento apropiado en una situación X, también se pierde la sensibilidad emocional, humana, de saber de que alguien necesita ayuda, pero vos no se la vas a dar porque no te interesa, porque no importa. Solo importa hacer lo que tengo que hacer porque es lo que me toca hacer.
Y Jesús rompía con todas estas reglas religiosas. Y las reglas religiosas son las que nos llevan a que nosotros vivamos en una vida monótona, aburrida, sin Dios y en una rutina en donde mata totalmente una vida de cualquier persona. Y no hay una justificación que pueda justificar una cosa como la que hicieron estas personas. Es como que nosotros profesemos a Dios todo el tiempo y veamos a una persona tirada en el medio de la calle lastimada y pasemos de largo y no nos interese ayudarla. Bueno, destaco, hay personas que hacen eso igual, dentro de acá, no les importa. A veces no ven una persona lastimada, herida, pero sí ven personas que están lastimadas adentro y están medias muertas espiritualmente, ¿no? Y a veces no quieren ni levantar la cabeza y tienen miedo por esto y miedo por lo otro, pero algunos de nosotros, y me incluyo, somos de aquellos que sabemos lo que hay que hacer, pero no hacemos un poquito más. La Biblia claramente dice, haz todo lo que esté al alcance de tu mano y más. Y si hay algo que Dios permite que nosotros podamos ver y está al alcance, en el poder de nosotros poder hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Aquellos que conocemos al Señor, como dije al principio, hace años. Ustedes se acuerdan como Martín, el otro día estábamos recordando, eran como las 12 de la noche y estábamos peleando con un portón con algunos de los gurises más. Y estábamos Martín, los gurises, y justo Natalia me había acompañado y Martín me dice, ¿te acordás como en las viejas épocas? Que no nos importaba ni la hora que hacíamos algo, sino que estábamos ahí, hacía un frío, estaba re desabrigado. Y yo me puse a pensar y digo, sí, pero esto lo hacemos cada muerte un obispo ahora. Con todo respeto a los obispos, es un decir. O sea, lo hacemos cada 1000 años, otra vez, no lo hacemos seguido. Más allá de que sí, teníamos que hacerlo, porque si no lo hacíamos, nos entraban a robar. Si no, no lo hacíamos. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces, a veces la situación nos forza a que hagamos algo de más, pero cuando podemos evitar de hacerlo, lo hacemos. ¿Qué hacemos? Evitar lo que hay que hacer de verdad, muchas veces. En este caso, como bien destaca acá, en esto que estamos leyendo, sí, había dos personas que conocían lo que había que hacer, claro, lo conocían de sobra, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Agarrá la goma, ¿podrás? Y a veces encontramos personas así, como decía, ¿no? Que necesitan aceite, que necesitan ser sanados, que necesitan vino. Y a veces yo no estoy hablando acá de las personas que son viejas en el Evangelio, sino que los que son viejos en el Evangelio son los que tienen que estar curando a los que están lastimados. Porque los lastimados son los que vienen nuevos a veces, los que caen en manos del ladrón, que ya sabemos quiénes son, quién es, que viene a destruir la vida de uno. Pero donde yo me quiero enfocar es en la sensibilidad de tener discernimiento de parte de Dios. Cuando uno tiene ese discernimiento y esa sensibilidad de parte de Dios, está abierto a que Dios hable y a que uno pueda hacer caso a lo que Dios está hablando o a lo que Dios está mostrando. Amén. En una palabra, en Efesios capítulo 4, verso 17, dice esto: pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿que perdieron qué? Se entregaron a la laxidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Después de qué? ¿Se entregaron? ¿Después de qué?
quedan ajenos a qué? A la vida de Dios. Totalmente ajenos. Sí, está el conocimiento, está lo que aprendimos, está lo que, bueno, está, ¿cuánto tiempo llevamos? Tanto tiempo, hemos aprendido, conocemos la Biblia de pe a pa, de arriba a abajo. El tema no está en conocer la Biblia, el tema está en practicarla. El tema está en vivirla. El tema está en ejecutar lo que dice la Biblia. Porque, claro, es fácil. Uno me decía la otra vez, me leí la Biblia 3 veces. Así me dijo. Le dije, barbaridad, necesito aprender contigo. ¿Y qué haces de la Biblia? ¿Qué haces de lo que dice ahí? Si la leíste 3 veces, la Biblia no es un libro, es un manual de vida. Amén. Y dice que ya no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscuro. No entienden. Ajenos a la vida de Dios, ignorancia, insensibilidad y un montón de cosas más que nombra acá. Si alguno de nosotros nos encontramos en este perfil, es porque estamos totalmente desconectados de las cosas de Dios. Y si nosotros vamos al principio de lo que leímos, sí, había 2 personas que, vamos a poner un ejemplo, era un pastor y era otro que ayudaba al pastor. Bien de bien. Vieron la necesidad, pero siguieron de largo. Y a veces nos pasa, mirá que a veces nosotros andamos con un remolino en la cabeza, que lo único que nosotros podemos entender y discernir es lo que está en nuestra cabeza. Y si en nuestra cabeza hay un remolino, imagínate lo que podemos entender. Nada, porque es todo dando vuelta. Y lo que hace Dios es te centra, te enfoca, te da luz, te da paz, te da serenidad, te tranquiliza, te hace ver en los lugares donde verdaderamente hay que ver y no que andemos. ¿Me explico? Amén. Y bueno, dice, después de haber perdido la sensibilidad, se entregan. Sí, van caminando en lo que conocen, etcétera, 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 pero acá, entregados a otra cosa. Acá. Amén. Y como dije hace un rato, el otro día pensaba de una manera y después me puse a pensar, pero cuando Jesús fue a la cruz y lo estaban haciendo cualquier cosa, le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y a nosotros cuando nos hacen algo, lo más pequeño que sea, lo mínimo que sea, no decimos así. Lo que hacemos es una cruz. ¿Viste como el dicho, le hacemos la cruz? Sí, le hacemos la cruz literal, para que sea crucificado. Decimos, Señor, bueno, dame gracia para poder ayudar, para poder estar, para poder... No, le hacemos la cruz, literalmente. Qué importante que podamos ser sensibles a estas cosas, ¿no? ¿Sensibles a qué? Al que está tirado, al que está enfermo, al que está medio muerto, al que fue robado, al que lo agarró un ladrón. Dejar de ser bastante casillados, religiosos. Porque es como dije, las letras sí, las letras te dan conocimiento tremendo. Pero lo que más te da autoridad sobre las cosas es lo que nosotros hacemos. Es como hay muchos que dicen, y eso es verdad, che, si un mudo tuviera que predicar, ¿cómo predicaría? Con los hechos. Con lo que hace. Porque de letras sabemos un montón y tenemos un chamullo que te vendemos el obelisco, pero no alcanza con eso. Porque es verdad, o che, agarra un mudo y ¿cómo predica? Y tiene que hacer para glorificar el nombre de Dios.
estamos organizando para que vaya algún hermano en la fe voluntario a Turquía, ¿tá?, que pasó lo del terremoto, o a Ucrania, que está el tema de la guerra, ¿es verdad o no? Bueno, se hablaba del tema de Turquía, esto lo pongo como un ejemplo. Se hablaba de Turquía, que claro, ¿quién entiende ese idioma cuando están pidiendo voluntarios uruguayos? Ahí nos decía, el pastor general nos decía que no vas a entender nada de lo que hablan, ni tampoco te van a entender a vos. Así que si hay voluntarios que quieren ir a predicar, van perdidos. ¿Sabéis? La única forma que podés predicar ahí es haciendo. Porque vas a llamar la atención de aquellos que ni te conocen, ni vos lo conocés, pero sin embargo, tus hechos demuestran que hay algo diferente en vos. Y que eso diferente en vos no es una paga, no es que vos estás interesado por algo, no es que estás queriendo predicar para que vos seas el que más te destaques, en que te vean, y simplemente sos aquel que limpias un escombro, o que ayudás a un herido, o que llevas de comer un plato de comida al que lo necesita, y con eso manifestás que Dios está contigo. Entonces yo cuando escucho todo eso, yo me digo a mí mismo cuánto me falta. Yo no sé qué dirás vos, pero yo digo cuánto me falta. Señor, me tenés entre algodones. Y así todo a veces me pongo tonto. ¿Me estás entendiendo? Amén. Había un fariseo y un publicano que uno iba y se pusieron los dos a orar, ¿no? Y uno lejos del otro. El fariseo era la persona que interpretaba la ley, conocemos todo eso, ¿verdad? Y uno era el publicano, que era que se sentía pecador porque era judío y cobraba impuestos para los romanos que estaban ejerciendo una represión contra los judíos, y cobraba impuestos, y además obviamente era una persona que agarraba su tajada. ¿Quién? Bien. Entonces dice que bueno, se pusieron uno al otro y el otro decía, Señor, vamos a leerlo. ¿Dónde está? En Lucas, capítulo 18, verso 17. Dice, aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Con quién? Oraba con Dios. Pero sabía orar. ¿Sabía orar o no? O sea, sabía orar. Orar es hablar, pero sabía comunicarse, o la oratoria de con quién pensaba que él estaba hablando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá decía así, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo a todo lo que gano. Y así oraba este tipo. ¿Qué quiero decir? Conocía el método de cómo, por lo menos, intentar, o por lo menos convencerse de que estaba orando y que iba a tener una comunicación con Dios. ¿Es así o no? ¿Qué era? Religioso. Uno que conocía de la palabra. A veces digo religioso y uno me queda mirando como diciendo es una ofensa. A veces religioso no es una ofensa. En la época esta eran religiosos, había distintas, estaba el fariseo, estaba aquel, estaba el sacerdote. Esos eran los que en esa época eran religiosos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que oraba consigo mismo, dice la Biblia. O sea, no estaba orando con Dios. Y a veces nosotros caminamos en este formato, por eso lo vengo diciendo hace rato. O sea, conocemos un montón, pensamos que estamos haciendo las cosas como para Dios, pero en realidad estamos haciendo como lo sabemos hacer porque lo aprendimos alguna vez. ¿Se va entendiendo? Pero no hay un resultado que sea positivo en esto. La Biblia destaca y dice, oraba consigo mismo, y decía así, justificándose en los demás. No soy como esto, no hago aquello, no hago esto mal, no hago lo otro, etcétera, etcétera. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y ahí él quería entrar supuestamente a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios,
diciendo todo lo que él hacía. Y a veces hay un montón de personas que, porque creen que hacen de lo que conocen, piensan que pueden alcanzar la gracia de Dios o las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque hacen de lo que conocen. Pero ¿sabe para qué lo hacen? ¿Con quién oraba? Dice acá. Se justificaba con lo que él mismo oía de él. ¿Se entiende? Si dice que oraba con él mismo, según lo que él oraba, era lo que supuestamente lo justificaba. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y después dice, bueno, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces acá vemos dos ejemplos. Uno que conocía el método y él intentaba querer destacarse, no, porque yo hago esto, yo hago lo otro y aquello, entonces Dios me tiene que bendecir. No soy adúltero, no soy ladrón, yo ayuno, yo diezmo, ¿qué pasa? Y el otro hombre no quería, dice, ni levantar la cabeza, porque él entendía qué era, quién era, qué hacía, cómo estaba delante de Dios. Él entendía eso. Y cuando entendió eso decía, Señor, solo quiero que me ayudes porque sé lo que soy. En pocas palabras lo digo, ¿no? Ahí dice lo que está escrito. Señor, solo ayúdame porque yo sé lo que soy. Y a veces esa conducta, y dice que este bajó primero justificado a su casa. ¿Justificado por quién? Por el Señor. Amén. A veces habemos muchas personas que pensamos que cuanto más hacemos, más vamos a agradar a Dios. Eso no es así. La Biblia habla clarito que dice que lo que nosotros hacemos con nuestras propias manos, creo que lo tengo por acá el pasaje, sí, dice en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad en nuestra justicia, como trapo de inmundicia, y caminamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos son llevadas como el viento. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos, como decía no, porque yo hago esto, yo hago aquello, y no sé qué, no sé cuánto. Sí, bueno, está, pero eso no te justifica delante de Dios. Amén. Sino que para Dios, como dice acá, a veces las cosas que vienen con ese corazón son como trapo de inmundicia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Gloria a Jesús, y vamos entendiendo. En Romanos dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Quería destacar este pasaje en referencia al anterior que compartimos, aquel que iba a decir, porque yo no soy como estos. Y a veces nosotros no lo decimos, pero en nuestra conducta muchas veces minimizamos a que otros, que de repente Dios los justifica primero que nosotros. ¿Se está entendiendo o tenés sueño? Dios nos puede justificar de la única manera es que si ve a Jesús en nosotros. Si Dios ve a Jesús en tu vida, es la forma que te puede justificar. O si sos una persona que realmente reconoce qué carencia tiene, cuáles son tus dificultades, cuáles son tus necesidades. Pero si a veces venimos como campeones, pensando que por lo que hacemos podemos llegar a alcanzar al Señor o agradarle, y hoy estamos equivocados. Amén. Estamos equivocados. Y esos son los que a veces quieren alcanzar las cosas de Dios y nunca les llegan.
Porque el corazón con la cual quieren alcanzar lo que Dios o lo que pretenden que Dios les dé, lo hacen con un corazón distorsionados y lamentablemente terminan desmoronándose o frustrándose porque jamás alcanzan las cosas. Porque el corazón no es el adecuado, no es el correcto, no es el que Dios quiere. Caín quería agradar a Dios y Abel lo agradó. Y no dice que eran las dos ofrendas que le presentaron a Dios, que vaya a saber cómo fue la situación, porque no le importaba a Dios la ofrenda. Dice, le agradó su ofrenda y su corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Capaz que Abel puso algo chiquitito, pero la disposición del corazón fue lo que agradó a Dios. A veces nosotros nos desarmamos haciendo para poder agradar a Dios, pero no tenemos un corazón sucio. O tenemos un corazón que nada, que no, nada. Solo queremos demostrar que somos capaces, que podemos, y la sensibilidad la hemos perdido, porque en realidad hay cosas que Dios pone delante que son mucho más pequeñas que lo que nosotros hacemos, y es mucho más sencillo de hacer que todo el volumen de cosas que hacemos, pero es de lo que se agrada a Dios. ¿Se entiende? Porque estos dos quizás iban todos decorados, todos iban para el culto, todos perfumaditos, todos limpitos, el sacerdote y el levita. Pero claro, había un tipo medio muerto y siguieron de largo. Y a veces nosotros estamos así. Queremos hacer, pero a nuestro alrededor hay un montón de necesidad y no la vemos. Falta de discernimiento, falta de sensibilidad y falta de comunión con Dios. No la vemos. Puedes estar al lado tuyo y no la ves. Y hay alguien que está pidiendo auxilio, y no escuchás, o no escucho. ¿Por qué? ¿Y por qué nada? Porque voy en mi bola, en lo que a mí me parece que es lo correcto que tengo que hacer. Pero lo que a mí me parece que es correcto no le parece a Dios, porque su pensamiento no es como el mío. ¿Se entiende? Y acá puse: otros quieren recibir la gracia y la misericordia sin entrega. Marcos capítulo 10, verso 17 dice: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Imagínate. Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió el maestro: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bien. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es una de las características también de la falta de sensibilidad, porque buscó a Dios, pero cuando Dios demanda una entrega, ¿qué hizo? Se tomó los vientos. A nosotros nos pasa a veces igual. ¿Sabes cuándo te va a pedir algo Dios? Que lo entregues. ¿Sabes cuándo? Cuando es algo que vos no lo querés entregar. O yo. Pero Dios no te va a pedir algo que a vos no te cueste entregarlo. ¿Es así o no? No, para que te lo va a pedir si sabes que a vos no te va a costar. Y este hombre se acercó al Señor: ¿qué tengo que hacer? Le dice: ¿qué tengo que hacer para poder entrar en todas tus cosas tan lindas? Los mandamientos, ¿sabes? Esto y esto y esto. Y ahí entramos otra vez en el sistema o en el formato encajonado religioso del conocimiento aprendido, en donde dice: no mate, no hagas esto, y le relata varios de los mandamientos, y él le dice: sí, claro, lo cumplo, por supuesto, desde chico hago todo esto,
bien, perfecto, te falta una cosa. Y ahí la remató. Y a veces a nosotros viene el Señor también y nos remata, porque nos pide, o sea, te pide o me pide lo que no queremos dejar. Y cuando te pide lo que no querés dejar, hacemos como hizo este joven que tenía muchas posesiones, aunque nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo nada, pero estamos hablando de otro contexto. Amén. Y le damos la espalda a Dios. A veces nos decimos, no, yo no hago como joven rico, yo sigo a Jesús, hace 15 años que estoy atrás de Jesús. Sí, de espalda. Vas caminando hace 10 años atrás de Jesús, pero vas de espalda. Y Jesús va en aquella dirección y vos o yo en la otra. Y después nos preguntamos, ¿por qué las cosas me van así? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y porque vas en una dirección opuesta. O porque Dios te está pidiendo algo que vos no lo querés dar. Y vos decís, no, pero yo sigo, a ver, yo busco al Señor, yo ayuno, yo oro. ¿Y qué más tengo que hacer? Me decía uno la otra vez. Entregaste al Señor, es fácil. No, pero mirá que yo hago esto, yo ya no entiendo por qué pasa todo esto. Y mirá, acá está escrito, Jesús le pidió algo y le dijo, vení, seguime después. No le dijo, entregame y andate, vení, seguime. ¿Está escrito así o no? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Tomando qué? Tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? No me lo digas, cada uno tiene que saber cuál es tu cruz. ¿Qué es lo que tenés que dejar? ¿Qué es lo que Dios te viene pidiendo capaz hace días, meses o muchos años y no lo querés dejar? ¿Qué es lo que te genera en tu vida que haya, no un callo, una piedra? ¿Qué es lo que genera en tu vida que ya no te entra la palabra? ¿Qué es lo que genera en tu vida? ¿Qué es lo que provoca que en tu vida, hoy en día, ya no tengas ningún tipo de sensibilidad? Tenemos sensibilidad cuando agarramos esto, tenemos sensibilidad en saborear, tenemos sensibilidad en el olfato, tenemos sensibilidad en varias cosas. ¿Y en el corazón? ¿Hay sensibilidad? ¿Nos dolemos cuando a alguien le va mal o nos alegramos? ¿Nos ponemos contentos cuando a alguien le va bien o nos ponemos envidiosos? ¿Cómo nos ponemos? A mí me alegra un montón cuando a la gente le va bien, de verdad, delante de Dios lo digo, en serio, honestamente y de corazón. Y cuando a alguien le va mal, me pongo triste. ¿Sabes por qué? Porque supe estar mal y sé cómo es estar mal. Y cuando a alguien le va bien, me pone contento, porque quizás algún día Dios me dé la gracia de poder alcanzar ciertas cosas que hoy deseo. Y si me pongo contento por alguien, seguramente Dios agrade. Yo no sé cómo lo haces vos, a muy poco los conozco y sé cómo qué harían. Pero lo importante de todo esto es que sepamos tener ese tipo de sensibilidad. Dolerse con el que se duele, llorar con el que está llorando y dormirse con el que duerme. No, eso no es mentira. ¿Amén? Y ponernos contentos con aquel que se alegra y que está gozoso porque Dios le ha dado en la vida algo que de repente anhelaba hacía muchísimo tiempo. Que bueno, bendito sea el Señor. Y es cuando decimos, viste que Dios es fiel, viste que Dios es bueno. Pero si nos va mal, ahí nos ponemos mal con Dios. Pero no nos tenemos que poner mal con Dios, nos tenemos que poner mal con nosotros. Amén. Y sin entrega, como decía hace un rato, sin entrega, vos no podés esperar que alguien te entregue algo si vos no querés entregar. Amén. Que te quería, Señor, ¿cómo puedo alcanzar esto? Hay una forma
La fórmula es esta. Ah, me estás pidiendo demasiado. No, esto no. Es mucho. No. ¿Qué dice? Que se fue triste. ¿Pensás que en algún momento se iba a poner contento después de haberle dado la espalda a Jesús? Cuando dice se fue triste, ¿qué pensaste? ¿Que la tristeza, o pensás que la tristeza que dice acá era en ese momento que le dio la espalda a Jesús? ¿O iba a vivir toda su vida en esa misma tristeza? Hay mucha gente que no literalmente le dice a Dios que no, pero no entrega lo que Jesús pide, y por eso, de alguna forma u otra, viven tristes. Nunca están contentos por nada. Nada. No, pero cuando tenga mi familia, va a ser diferente, voy a cambiar. No, pero cuando tenga esto, voy a cambiar. No, pero cuando... Y alcanzan, y llegan, y lo seguís mirando, y sus ojos siguen teniendo tristezas. Y la Biblia habla, dice que los ojos, no sé si la Biblia puede hablar, no, son la lámpara, ¿verdad? Del alma, algo así, ¿no? El reflejo del alma. El reflejo del alma. Nosotros reflejamos a través de los ojos lo que tenemos dentro. Y hay mucha gente que, claro, profesan que querían alcanzar un montón, y lo han alcanzado, y así todo, viven tristes. Y este muchacho que tenía posesiones y que tenía que entregar algo que le había sido petición de Jesús, dio la espalda y se fue triste. Y hay muchos que viven recontra tristes. ¿Por qué? Porque han dado la espalda al Señor un montón de veces. Y Dios vuelve a insistir. Y va a seguir insistiendo en tu vida. Entregá lo que tenés y seguime y tomando tu cruz. ¿Amén? Vamos a dejarla ahí, porque la vamos a hacer muy larga, si no, y tenemos Santa Cena. ¿Quién hizo la mesa hoy? Sandra. Mentira, vos no fuiste. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios. Tu misericordia, Dios mío, con nosotros. Eso es bueno. Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros. Ahora te pido en el nombre de Jesús que pongas a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, el toque justo, adecuado de tu presencia, Señor, para que podamos vivir ardiendo en ese fuego de tu presencia, y para que podamos tener esa sensibilidad de oír tu voz, de poder verte en todos los lugares donde vos quieras que te veamos, Señor. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a cada uno de los integrantes que hoy estamos acá, y los que no pudieron venir también. Bendice las familias, bendice los hermanos, bendice este tiempo precioso, bendice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, encomendamos, Señor, lo que hemos compartido en esta tarde con cada uno de los hermanos. Señor, ponemos en tus manos cada uno de nuestros corazones para que tú sensibilices, para que tú lo transformes, para que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne y lo llenes de tu espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.